Señores, nosotros los dominicanos faltaríamos a la honorabilidad, todos los dominicanos, todos los buenos dominicanos, si no recordamos hoy con mucha vehemencia el aniversario de la expedición del 14 de junio, Constanza, Maimón y Estarón de 1959. Jóvenes, Pedro, para que tú veas cuando uno analiza la política así, a partir de la posición que cada quien ocupa en las relaciones de producción. Tú sabes que fue la clase media que vino ahí, la clase media, los hijos de la clase media dominicana. No, y de América Latina, de Venezuela, de Cuba, de México, estamos hablando, en ese momento el martirilogio internacionalista. Exacto. Todavía se prolongó hasta la década de los 70, cuando muchos jóvenes dominicanos se fueron a pelear a Nicaragua, a El Salvador. Así mismo eso viene de los hijos de muchos de los aláteres de Trujillo, los hijos que lo mandaron a estudiar fuera y cosas, vinieron en esa expedición. Así fue. Sin entrenamiento militar adecuado, a pesar de que duraron un tiempo. Era su firmeza en procurar la libertad del pueblo dominicano. La clase media dominicana por eso yo no es la clase obrera. Por eso es que digo que hay que cuidar a la clase media. No fueron los trabajadores ni nada de eso. No era porque no podían, es por el desarrollo político de ese momento. Y además la inmolación, Pedro. El ejército más poderoso, incluido el cubano, era el dominicano en ese momento, de todo Centroamérica, y cuidado. Toda Centroamérica y Caribe. Cuidado, Y a ese ejército bien entrenado con los mejores asesores de los Estados Unidos. A ese ejército vinieron esos muchachos a combatir. Así fue. Ahora ellos, y lo que yo decía hoy, miren, ¿cuánto hace del 59? Son 59. 59 años. 59 justo. años. A 59 años tenemos a un patriota todo, José Daniel Ariza Cabral. Dicen que Delio Gómez Ochoa, dominicano ya, que no peleó ni tampoco. No, lo que pasa. Viejo, amigo mío. No, lo que te quiero decir, no voy a decir nada de eso. Lo que quiero decirte es que hasta 59 años después todavía estamos con la división. Exactamente. Eso no puede ser. Es lo que te quiero decir. Eso es lo de la sociedad dominicana. Muy triste. No, 59 años después. José Delio Gómez Ochoa es un héroe, un patriota, claro que es dominicano, ya lo tenemos. Ay, igual que a José Daniel Ariza Cabral. A esa gente igual su que respeto, respeto permanente y perenne. Así es. Señores, tenemos al ingeniero Siri de León, es asesor científico del Poder Ejecutivo, es geólogo, primero muy amigo de Pedro y devino en ser hermano de nosotros. Así es. A lo largo de muchos años, peleando permanentemente. Metro, ¿qué más era que peleábamos? Barrigol, peleando. Y tenemos a uno de los dominicanos más distinguidos, porque siempre está aportando soluciones a problemas fundamentales. Qué bueno que tú lo país. digas, porque él entrega conocimientos. Así es. Don Osiris. Buenos días, gracias inmensa, Orión, por esas hermosas palabras de presentación. Gracias, Pedro Cava, por la cortesía siempre de tomarnos en cuenta, invitarnos a conversar. Y gracias a mi amigo y hermano de siempre, Mozart de Lancer. Bien. Mira, Encantado. tú querías, si tú, cuando te invitamos en esta ocasión, le dijiste al coordinador, mira, ay, qué bueno, porque yo quería en un programa del estilo de ustedes para hacer un planteamiento que me interesa hacer y que considero actualizado. ¿Cuál es? Adelante y valor, tire para adelante, usted se acordará. Mira, tú sabes que hay muchos temas en la agenda que uno tiene que tomar siempre un ratito para compartirlo con la población. Sí. Y tú tienes, por ejemplo, aquí a Orión, que está muy vinculado al tema de la banca. Sí. Y ustedes vieron lo que pasó el pasado año con los huracanes Harvey, Irma y María. Sí. Dejaron daños en la región por el orden de 306.000 millones de dólares. ¿En la región? Sí, en la región. Toda la región. Solamente Puerto Rico tuvo daños por 100.000 millones de dólares. Eso es mucho Y dinero. Houston tuvo daños por 125.000 millones de dólares. La economía dominicana no te resistiría un impacto de ese tipo. No. Y destruyó el Caribe. Destruyó. Destruyó. Sí. El Banco Mundial nos está alertando que debemos prepararnos. Y creo que una manera de prepararnos es que cada micro, pequeña y mediana empresa tenga una póliza de seguro, aunque sea pequeña, contra huracanes, contra inundaciones y la gente del área agrícola también contra la sequía por extensión. ¿Por qué? Porque es la única manera de tú darle continuidad a tu negocio y que tu economía, la personal tuya, no se te devuelva 10 a 15 años.
porque esto es catastrófico. Y te lo digo por el tema de Ecuador. El terremoto de Ecuador, el 16 de abril del año 2016, destruyó el noroeste de Ecuador. Sin embargo, el 95% de los negocios pequeños y medianos tenían una póliza de seguro. Y esa póliza de seguro le permitió a ellos subsistir la situación. ¿Qué ha pasado con Puerto Rico? La gente no tenía un seguro para el colmado, no tenía un seguro para su ferretería, ni para su farmacia, ni para su peluquería. Vino el huracán, destruyó todo, la gente se encontró sin casa, sin ropa, sin muebles, sin su negocito. ¿Y sabe qué hizo esa gente? Recogió y se fue de Puerto Rico. El 15% de la población de Puerto Rico se fue. Y nadie quiere para sobrevivir, Claro. A los Estados Unidos. Claro, a los Estados Unidos, conseguir un trabajo en una factoría, en una bodega, en una tienda, donde sea, para poder sobrevivir. Entonces, por eso reitero el tema, lo he estado planteando durante los últimos 2 años. Ayer, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, Codopime, reconoció que ciertamente menos del 10% de las pequeñas, medianas empresas tienen póliza de seguro. Lo reconocieron públicamente en el día de ayer y creo que esto es un tema que debemos prestarle atención como sociedad. Dijiste, por favor, hay una precisión que deberíamos hacer. Dijiste que las instituciones productivas del campo debían asegurarse también para la sequía. Para la sequía. Porque, o sea, no solamente es previsible daños por riadas y eso, sino también sequía. ¿Por qué? Porque tú tienes un efecto de cambio climático hoy día y entonces se balancean. De repente tú tienes mucha lluvia que te genera inundaciones, te daña cultivos, luego disminuye esto, pero aumenta la sequía. Y esta sequía entonces te daña la agricultura. Entonces tú tienes que estar protegido contra eso. Fíjate que la sequía del año 2015 nos destruyó la ganadería en la línea noroeste y la agricultura se cayó a su mínima expresión. Entonces la gente que no tenía su parcela asegurada, pues lo perdió todo. Y a uno le conmueve, sobre todo después que tú ves el informe del Banco Mundial, alertando a todos los países de la región de que debemos estar alertas por estos problemas del cambio climático. Hay que recordárselo a la gente. Osiris, por eso tiene trascendencia el proceso de titulación que lleva a cabo el gobierno. Porque es un problema para tú tener un seguro, tú tienes que tener un título. Claro, así es, si correcto. no tienes el título, no puedes entonces tener un seguro para la parcela. El título es la garantía. Y ese es un problema grave en el país. Así es, así Fíjate que se encamina, el presidente ha entregado cerca de títulos definitivos 42,000 títulos y la proyección es tener 100,000 títulos al 2020. Se lo hace objeto de pero sin embargo, la gran mayoría, mucha gente no tiene título. Uno es gente cuando tiene un título de su propiedad. Uno es gente cuando tiene el título. Porque se vuelve un sujeto de crédito, se vuelve un sujeto de atención. Sí. No, nadie en el ámbito financiero te va a poner atención. No tienes. Te pone atención el garrotero de la esquina que te hace firmar un pagaré que dice que tú pones tu propiedad en garantía. Un pagaré que sea perseguible, no obstante cualquier recurso. Entonces ya te quita la parcela. Te la quita. Eso pero yo pienso que tienen que buscar algún tipo de mecanismo. En el caso fundamental, qué buen tema ese que trata Osiris, tú sabes que el proceso, la burocracia para conseguir un título no es fácil. Entonces tú puedes tener un documento de compra, de que tú compraste, de que tú eres el propietario porque compraste. Pienso que para el caso particular de los seguros, pudiera buscar una forma de flexibilizar el proceso, de hacerlo más expedito. Perdón que te interrumpe, que eso tiene un problema y quería yo plantear. Porque es que sin título cuando se trata de desastres naturales, ya las reaseguradoras, que son las que consolidan el mercado asegurador local, no solamente se cuidan, están limitando los recursos. Porque sí, mira, eso es cierto. Lo están limitando, sobre todo a partir del pasado año. Sí. Por primera vez en la historia, las reaseguradoras tuvieron que pagar el pasado año más de 300,000 millones de dólares en compensaciones. Por ejemplo, en Houston hubo que pagarle a todo el mundo. Sí. Todo el que sufrió daño en Houston el pasado año con el huracán Harvey, tuviste que se inundó Houston. Sí, porque lo primero que te exigen los bancos norteamericanos cuando tú vas a buscar un préstamo es una garantía de seguro. Una garantía. Pero todo el mundo está pero asegurado. ¿sabes por qué en Ecuador? Y te lo digo porque el pasado año fui invitado por la Asociación Latinoamericana de Micro y Pequeñas Empresas a dictar una conferencia sobre desastres naturales y el especialista que vino de Ecuador
narró la experiencia de Ecuador de la micro y pequeña empresa post-terremoto. Pero ¿sabe qué ocurrió? Y qué bueno que ustedes señalan eso porque permite acentuarlo, subrayarlo. Es que la banca, para darte el crédito, te exigió tener esa póliza de seguro. Ahí está. Y ahí fue donde entonces tú pudiste salir adelante. La banca te dijo, no, yo te voy a prestar, pero hazme una póliza de seguro. Orión tiene razón cuando dice, se están cuidando las reaseguradoras por el tema del cambio climático. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Evidentemente que si la reaseguradora sabe que con el cambio climático tú vas a tener ahora huracanes más fuertes, inundaciones más frecuentes, lo que va a hacer te va a incrementar la póliza. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Considerar el costo de tu póliza como un costo operacional, como un costo de producción. Exacto. Incluirlo ahí, que a veces uno cree que es un gasto, pero no es un gasto. Es como tu póliza de vehículo. ¿Sí? Tú tienes una póliza de seguro para tu vehículo. Tú no quieres tener un accidente, ni quisieras tener el accidente bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Pero tú dices, si ocurre el accidente, estoy cubierto, estoy protegido. La compañía de seguro asume la responsabilidad. Por tanto, el pequeño productor y el mediano productor no debe asumir él el riesgo. Él debe transferírselo a la aseguradora y la aseguradora se lo transfiere a la reaseguradora. Aunque las reaseguradoras tengan que, dentro de un esquema de protección, evidentemente, que lo usan, entonces incrementar las pólizas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, durante el año, no todo el mundo resulta impactado, pero sí todo el mundo va a pagar una póliza. Entonces se asegura la gente de Sudamérica, la gente de Centroamérica, la gente del Caribe, la gente de Norteamérica. ¿Cuántos países pueden quedar impactados? 2, 3, 4. Entonces, esos son los que reciben las compensaciones de las aseguradoras y reaseguradoras. Pero, al final, todos tenemos que protegernos. Sobre todo, fíjate que el Banco Mundial habla de que debemos crear un fondo de contingencia regional. De forma tal de que tú aportes como país, tú aportas como país, tú aportas como país, yo aporto como país, y ese fondo común es el fondo de asistencia inmediata, urgente para el país que sea más devastado con un fenómeno de la naturaleza. Y una garantía para las reaseguradoras. Claro. Porque eso es lo que andan buscando, precisamente eso andan buscando. Mire, qué bueno que usted diga eso porque estamos en plena temporada ciclónica en la región del Caribe. Ya apareció el primero. Hemos tenido 2. 12 en lo que va de semana. Tuvimos a Albert en la zona de Houston y Albert en la zona de Cancún, que se movió hacia el norte y pasó entre Miami y Houston, subió en esa área hasta llegar a la zona de las Carolinas. Y ahora la pasada, desde el fin de semana pasado hasta, todavía ahora está en forma ya de tormenta. Hemos tenido a Bat. Bat comenzando la semana como una depresión tropical, se fortaleció a tormenta tropical, subió a huracán categoría 1 y de inmediato subió a categoría 4. Mira, bajó de que a 3. Yo quisiera antes... Don Héctor, que está aquí con nosotros. No saliéramos todavía del tema del seguro, porque es que eso es fundamental. Sí, el rol del Estado, de un tiempo a esta parte, es Agrodosa que se llama. Agrodosa. El Estado ha ido participando en forma muy activa en el asunto del seguro. Como Orión decía, capital es capital. Sí. El capital privado dice, bueno, yo necesito tener la mayor de las garantías. Y entonces limita recursos para esos fines porque estamos precisamente en un área muy vulnerable por el paso de los huracanes. Y hay que entender al capital en ese sentido y dice, bueno, tengo que preservarme. Pero los estados que tienen la obligación de ser facilitadores y tienen que buscar mecanismos para dotar a la gente de las mayores garantías frente a esto, yo pienso que en ese caso, en el caso muy particular, Agrodosa debe jugar un papel fundamental por el elemento ese de la titulación, que es una gran limitante. La cantidad increíble de gente que tiene un papel de que compró una parcela, vive de esa parcela, pero no tiene ninguna parcela. Por tanto, como no tiene un título, no es sujeto de crédito frente al banco. No es sujeto de crédito. Pero tampoco tiene el seguro. Ni un objeto de interés tiene. Yo creo que en ese caso, hay que ponderar bien cuál debe ser algún tipo de mecanismo de que el Estado pueda asumir esos retos que por la naturaleza misma del sector privado no puede asumir.
Es lo que pienso. Que ya hay una dar unas fotografía. facilidades adicionales. Una fotografía que puede decir si es posible y vale la pena. Lo que refiere Mozart. Fíjate que desde el momento que desde el Estado se fija una política de fortalecer a Agrodosa, fíjate el cambio que ha pasado. Y fíjate lo que ha ocurrido, que como eso no llega a los medios de comunicación, no se publicita así, la cantidad de productores que han sido devastados por fenómenos naturales. Y tú dices, ¿y qué pasó que no gritan? Bueno, porque tenían un seguro de Agrodosa. Y eso le permitió rehabilitarse rápido. Claro, porque entonces, el objetivo es ese, que tú puedas continuar con tu actividad productiva. Claro. Se beneficia el país, se beneficia la asociación o la cooperativa y se beneficia el individuo en lo particular. Porque es que cuando uno ve lo que pasó en Puerto Rico el pasado año y esa devastación que quedó ahí, oye, tú no quieres de repente ver todo un país que está con su economía en el suelo y que tú no sabes cuándo podrá levantarse. Fíjate que inclusive esta semana haciendo un programa de radio para New York, me decía el amigo y hermano Olimpio Coco Cabrera, dice, y eso que Puerto Rico tiene a la FEMA, que es la Agencia Federal de Administración de Desastres, que puede aportar recursos económicos para Puerto Rico, pero la FEMA no puede aportarle recursos a la República Dominicana, ni a Haití, ni a Cuba, ni a Jamaica. No son estados asociados. Entonces, ¿qué? Entonces, como no son estados asociados, tú dices, ¿a quién acudo? Ese es el problema. Si viene un desastre, me golpea el sector agrícola, el sector pecuario, el sector industrial, el sector hotelero, y la gente no está cubierta. Entonces, con el tema del cambio climático, yo creo que todos debíamos pensar en esa realidad. Y cuando ustedes hablaban ahorita de que el banco que te financia el proyecto te lo exige, eso fue lo que salvó la economía en Ecuador. Que para prestarle a cada microempresario, pequeño empresario o mediano empresario, te exigían una póliza de seguro como parte de tu costo operacional. Y cuando vino el terremoto y destruyó todo eso, el 95% de la gente afectada tenía su póliza de seguro y el seguro vino y respondió inmediatamente. Y hubo continuidad del negocio. Es una práctica del sistema financiero norteamericano, que al estar dolarizada la economía ecuatoriana la copió. Simplemente la copió. Aquí también hubo una experiencia, Osiris, tratando la importancia del seguro. Tenemos lo que ha pasado desde el momento que se comienza a fortalecer Agrodosa y lo que pasó en el huracán George, 1998. Casa de Campo, esa zona fue devastada. ¿Y qué pasó? Se restauraron, pero a la velocidad de un bombero, más empleos, más dinero circulando, entró dinero fresco por el seguro que tenía. El seguro cubre. Entonces mi exhortación es esa, que todo el que tenga una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, haga una póliza de seguro y que no lo vea como un costo, que lo vea como, digamos, como parte de su esquema operacional, y como la palabra para que seguro, esté cubierto. Muy bien. Osiris, qué bueno, qué oportuno. Yo creo que esa era tu principal motivación y por eso te sentiste agradado cuando te invitamos. Tenemos que hacer una parada de pasar unos avances noticiosos y que son para ustedes importantes, para nosotros mucho más porque son comerciales también. Pero nosotros vamos a hablar de otros temas ahora cuando pasemos. ¿Cómo no? De su especialidad, de su especialidad válida la Volvemos. Nota. Señores, nuestro invitado de hoy, el ingeniero geólogo Osiris de León, un hombre de una capacidad de servicio enorme. Hace 40 años, Osiris de León es gerente general de Rosario Dominicana. Tiene un paquete de trabajo también privado como consultor que es. Y gerente cuando esos dólares de ese oro pesaban más. Entonces, miren, precisamente fue Osiris quien un día, en una de las frecuentes entrevistas que nosotros le hacemos, me advirtió, mira Pedro, si nosotros no buscamos la manera de aprovechar el oro, la plata, el cobre, el zinc, que están expuestos en sulfuros allá en Pueblo Viejo, nos colocamos a la puerta de una catástrofe. Porque eso que está cayendo, la correntía vaya a parar a ríos que alimentan la presa de Atillo. Y entonces, ¿y qué vamos a hacer? Pues mire,
ingeniero, la semana pasada, el Consejo Nacional de la Empresa Privada hizo un reconocimiento a Barrick como una remediadora de ambiente. Explíquenos qué significa eso, porque me pareció muy coincidente con lo que usted planteó aquella vez. Mire, es que lo que yo le planteé a usted aquella vez, y que lo reitero en este momento, es como cuando usted tiene una epidemia que está afectando a un barrio, a una comunidad, a una región, y lo que usted tiene que hacer es buscarle tratamiento médico. Teníamos los sulfuros expuestos a cielo abierto, en una zona donde te caen más de 1.200 milímetros de lluvia anualmente por cada metro cuadrado. Por tanto, el agua en contacto con ese sulfuro lo que hace es que te oxida el hierro, te libera el azufre, y el azufre combinado con el agua te da ácido sulfúrico, y por tanto tú veías... El ácido sulfúrico es letal para todo ser vivo. Claro. Y la naturaleza. Te tumbaba el pH. En vez de ser un pH 7, como es el pH normal del agua, potencial de hidrógeno, se te caía 1.8, agua ácida. Entonces, si tú entrabas en contacto con esa agua, te quemaba la piel. Un niño entraba a los pies, ahí se le quemaban los pies. La planta que recibía esa agua lateralmente en el arroyo se quemaba. El perro que tomaba esa agua se moría. O el ave, todo. O el ave que se tomara esa agua se moría. Sí. Era natural. Entonces, el pececito que está... Todo, ahí no había vida. No había vida. Sí. Porque la demanda bioquímica de oxígeno, sí, ya tú sabes, sí. O sea, se comía todo el oxígeno en esa contaminación. Entonces se te quedaba sin oxígeno esa agua. ¿Qué había que hacer? Obligatoriamente instalar una planta de tratamiento. Ahora, esa planta de tratamiento tiene un costo. Y así como hablamos ahorita de que el seguro no lo veas como un gasto, sino como parte de tu costo operacional, una empresa que está en operación y en producción ve ese tratamiento del agua ácida como parte de su costo operacional, se lo carga al proceso y entonces ya ahora el agua corre limpia, libre de contaminación, con un pH normal cercano a 7, que es el pH neutro, en una escala de 0 a 14 del pH, pero además de eso, el hierro, el cobre, el zinc, que están en disolución en el agua, cuando el agua está ácida, ahora no están en disolución y ahora el agua está en condiciones aptas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que tú tengas una operación minera, tú tienes que derivar una parte del costo en la remediación ambiental. Es decir, no es solamente lo que tú le pagas al trabajador como salario, lo que tú gastas en energía eléctrica y en combustible, lo que tú gastas en explosivos, en camiones, en palas mecánicas, sino la parte ambiental. Entonces tú necesitas tener un departamento ambiental con su presupuesto siempre ahí disponible para que se encargue de garantizarte a ti como comunidad, como sociedad, como gobierno, como país, que no hay ningún tipo de impacto ambiental negativo en ese entorno ambiental. Y eso es lo que se ha hecho y qué bueno, porque eso quiere decir que todo lo que se insistió en aquel entonces era válido. Es decir, que tú protestaste mucho contra la difteria o contra la malaria o contra el sarampión o contra la rubeola, pero que al final en el hospital te hicieron caso y ahora todas esas enfermedades fueron cubiertas. La parte ambiental es el equivalente a tú tener una enfermedad en la comunidad, atender esa enfermedad, curarla y ahora la gente es más productiva. Pero parece que la cultura se quedó enraizada en los alrededores. Gente que sabe usar eso como forma también de que le presten atención y le den recursos. Porque hay comunidades que con frecuencia aparecen ante medios que tienen la misma vocación también de chantaje, denunciando que sufren esos efectos, cuando esos efectos desaparecieron de esas aguas. Mira, eso es verdad. Uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial es que cuando alguien tiene algún tipo de enfermedad, busca con qué asociarlo en su entorno. Y sobre todo porque en diferentes partes del mundo, casi en todo el mundo, tú ves que hay abogados que se encargan de buscar algún vínculo asociativo. Sí. Tú recordarás aquel caso famoso del Rocach, en Manzanillo y en Arroyo Barril, Samaná, ¿verdad? A la semana había gente diciéndole a la prensa que su cáncer era producto de ese Rocach que se había lanzado ahí. Entonces, cuando fui consultado al respecto, dije, pero no hay ninguna parte del mundo donde el cáncer se desarrolle en una semana. El cáncer es un proceso, ¿verdad?, de deformación celular, pero eso toma mucho tiempo. Es decir, sea fumando o sea en contacto con una sustancia que degrada tu organismo, pero eso no se produce de la noche a la mañana, nunca. Y evidentemente todas esas cosas se cayeron en los tribunales, porque
Cualquier juez que tiene sentido común te dice, no, pero no es posible que un material que se lanzó ahí hace una semana ya le haya provocado cáncer a usted y a los demás no le ha provocado cáncer. Entonces, creo que ese tema es importante que sea abordado siempre por el Ministerio de Medio Ambiente, por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio de Trabajo, además del Ministerio de Energía y Minas. Que haya siempre un censo de población y vivienda en los alrededores de todas las operaciones mineras y que eso incluya una evaluación permanente de las condiciones de salud de la gente y de dónde viene lo que tú tienes, porque muchas veces, y todos los que estamos aquí, hemos ido decenas de veces al médico desde que éramos niños hasta el presente, claro. Y a veces hay algo que tú tienes que tú no sabes que te lo produce y el médico tampoco sabe que te lo produce. ¿Cuántas veces no has escuchado tú a alguien que dice, el médico no sabe de dónde viene lo que yo tengo? Pero si hay un foco en los alrededores de tu casa y tú sabes que se puede reclamar por ahí, entonces evidentemente puedes argumentar. No pasa aquí, pasa en Brasil, pasa en Canadá, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en todas partes del mundo. De ahí la importancia de la normativa de nosotros, que ya, por ejemplo, no se puede iniciar ningún proyecto si no está antecedido. Por ejemplo, del estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental, con una línea base. Sí, todo. Sí, esa línea base es la línea referencial para el Ministerio de Medio Ambiente, pero también para el Ministerio de Salud Pública. Así, por ejemplo, ahorita mencionamos el pH del agua. Si antes de tú iniciar tu proyecto minero, tu pH es 7 y luego aparece en 4, fuiste tú que lo acidificaste. Por ejemplo, y qué bueno que tú traes ese tema, se ha dicho en los medios de comunicación que si hay una actividad minera en San Juan de la Maguana, se secaría la presa de Sabaneta. En el momento actual la presa está prácticamente seca y no hay minería. Quiere decir que se cae el argumento de que es la minería la responsable de que no haya agua. Hoy se ha tomado como decisión que el Banco Agrícola no facilita recursos para el sector agrícola porque no hay agua en San Juan de la Maguana y el Código de Agua establece muy claramente que cuando hay escasez de agua, la prioridad pasa a ser el consumo humano. Quiere decir, agua para tomar. Entonces, si hay escasez, y tú lo viste en el caso de la presa de Valdesia, cuando la sequía del año 2015, que el presidente de la República, de la mano de la CAS y del INDRI, tomaron la decisión de suspender el riego en el canal Marcos a Cabral y en el Nizao Najayo. ¿Por qué? Porque esa agua había que enviarla para el acueducto de Santo Domingo. Pero en Santiago se hizo lo mismo con la presa de Tavera. No se le envió agua al canal Ulises Francisco Espaillá. ¿Por qué? Porque esa agua había que garantizarla para el acueducto de Santiago y el acueducto de Moca. Entonces, eso se está haciendo en el día de hoy. Ayer ustedes vieron lo que dijo el ministro de Agricultura, que en vista de la sequía y en vista de que el nivel del agua en la presa de Sabaneta está en su mínimo, entonces se iba a suspender el servicio de agua para riego para garantizar esa agua para consumo humano. Perdóname, aquí hay una cosita rápida. ¿Usted forma parte de la mesa del agua también, Osiris? Teóricamente sí. Ah, bueno, pues mira, por aquí estuvo Panegonte, que es una estrella y un hombre que entrega muchísimo conocimiento. Un gran trabajador. Manuel González a nosotros Tejera. Se nos pasó preguntarle, ven acá, Panegonte, ¿por qué si ha llovido en las dos laderas de la cordillera central, en la sur y en la norte, tuvo que ser en la cuenca de Sabaneta donde se produjera esta sequía? ¿Qué fue lo que pasó? Porque el agua no cae distribuida uniformemente. Entonces muchas veces tú tienes una zona que está inundada y tienes otra zona. Liceo que está al lado tiene muchísima agua. Sí. Bueno, mira, te puedo decir que la presa de Valdesia, que tiene su cota máxima operacional en las 150, por 3 ocasiones distintas ha habido que abrir las compuertas este año para verter agua, porque ya el agua estaba en las 149.75, faltándole 25 centímetros ya para desbordar. Entonces, igual tú lo has tenido en la presa de Atillo. Atillo tiene su cota máxima operacional en la cota 180, la cota 86.50. Y ha estado por encima de la 87 todo el año. Entonces, es una cuestión de distribución de las lluvias. Las lluvias no están distribuidas uniformemente en el territorio nacional, pero ahora hay un escenario muy importante. Tú recordarás, Pedro, que cuando tuvimos esa dura sequía del año 2015 y que el acueducto de Santo Domingo, que normalmente debe recibir 420 millones de galones de agua, estaba recibiendo 300 millones de galones de agua al día, yo sugerí públicamente que hiciéramos pozos como forma de captar agua. La CAS hizo en ese momento 50 pozos y le permitió incorporar 50 millones
de galones de agua cada día al sistema y con eso pudo controlar la situación. Ahora, eso yo no te lo puedo recomendar ahora en Sabaneta. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú vas ahora y perforas un pozo encima de la presa de Sabaneta y aguas arriba de la cola, te va a salir seco porque no hay agua subterránea. Entonces, de ahí que cuando tú ves que alguien te dice que si hay una actividad minera va a dañar el agua subterránea, este es el momento ideal para que localmente en San Juan de la Maguana prueben si hay agua subterránea o no. Perforar varios pozos y ver cuánta agua produce. No hay agua subterránea. Hay temas. Y eso no es que yo te lo diga. Tú puedes verlo en el Atlas Hidrogeológico del INDRI, que me tocó a mí trabajar en ese Atlas en los años 81, 82 y 83. Ahí hay un Atlas que te dice dónde hay agua subterránea y dónde no hay agua subterránea. Osiris, hay temas que son incómodos, por lo menos para mí son sumamente incómodos, pero yo quisiera que terminemos por donde comenzamos con el asunto de los seguros. Y a propósito, estos días pensé mucho en ti, como un movimientito que tuvo la tierra. ¿En Monteplata? No, aquí, y yo a ese Monteplata. 5.3. Y yo estaba encaramado en el piso 8. En un 8. Lo sentiste Se fuerte. mueve mucho Y allá. lo sentí muy fuerte. No me digas, Y inmediatamente pienso en Osiris y su Yo creo que no ha hablado advertencia- mucho de eso y su advertencia públicamente. permanente. Pero Osiris, precisamente, ¿cómo andamos con eso? Porque de proyección, probabilidades de un movimiento considerable en el país, a propósito de que muchos inmuebles, infinidad de inmuebles aquí no están asegurados. Bueno, Incluso las obras públicas. caemos en el tema Sí, del seguro. para volver a Aquí hay terminar que- con el seguro otra Aquí hay vez. que asegurarse Dime. contra terremotos. Así Ajá. como lo hizo Ecuador, así como lo hace Estados Unidos. Sí. Fíjate que Barack Obama firmó una orden ejecutiva en su condición de presidente de Estados Unidos en febrero del 2016 que ordenaba que todos los edificios públicos fueran reforzados con un criterio de sismoresistencia. Y esas estructuras también tienen una póliza de seguro. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer eso mismo. Aquí la construcción se ha expandido Exacto. horizontalmente y verticalmente, Ya. pero en los últimos años más verticalmente. ¿Qué ocurre? Que esa verticalidad se está llevando igual en roca rígida que responde bien con un terremoto y en suelo blando como los prados de San Jerónimo que responde mal. Y eso no debe ser. Villamella igual, no debe ser. San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago, Moca, Bonao, y eso no debe ser. El Cibao Entonces, Central. todo el Sí, Cibao Central sí, es sí. suelo. Sí. Y se construye como si fuera en Naco, como si fuera en Piantini o como si fuera en Bellavista, y no debe ser. Entonces, es uno de los temas importantes que hay que abordar aquí de forma muy objetiva, de forma muy realista, sin ánimos de alarmar, Claro. pero sí que la gente tome conciencia de esa realidad. La gente tiene que saber que no es lo mismo la respuesta del suelo de los Alcarrizos, que es arena, que el suelo de la ciudad colonial, que es roca caliza coralina rígida. Por eso que está de pie la ciudad colonial, Sí. la capital. Si no se hubiera caído, como se cayó la de La Vega y se cayó la de Santiago. Aquellas dos ciudades coloniales colapsaron porque estaban en suelo. Esta se mantiene de pie porque está en roca. Entonces, lo primero que la gente tiene que recordar, chequee si usted vive en roca o si usted vive en suelo. Si usted vive en roca, Atención su a eso. edificación responde bien. Ahora, si usted vive en suelo, su edificación responde mal, hágale una póliza de seguro. Pero antes de eso, revise la estructura. Llámese a un ingeniero, amigo suyo, que le ayude a reforzar las debilidades estructurales que pueda tener su casa en materia de sismicidad. Entonces, porque es fácil verlas, las debilidades. ¿Sí? Por ejemplo, un primer nivel para parqueo, con columna, sin muro, tú lo puedes tener bien en Naco o en Piantini o en Bellavista, pero no en Los Prados, no en Los Alcarrizos, no en Villamella, no en Santiago, no en La Vega, Pues no no en tiene Bonao. la resistencia. Entonces ya ahí hay una vulnerabilidad, porque entra en la categoría de piso blando. Corrígele esa vulnerabilidad poniéndole unos muros perimetrales que absorban el cortante y que no sea la columna la que tenga que subir el cortante. ¿Tú vas a trabajar con formaleta? Sí. En Naco no hay problema, en Bellavista no hay problema, pero no me uses esa misma formaleta en Los Prados, ni me la utilice en Bonao, en La Vega o en Santiago, porque allá falla y aquí en La Roca no. Entonces hay una serie de criterios constructivos que se están haciendo por imitación en el suelo blando, porque vieron que alguien lo hizo en la zona de roca rígida, pero no preguntó por qué se está haciendo en la zona de roca rígida y entonces por qué yo no puedo hacerlo en la zona de suelo blando. Y creo que eso debe ser parte de la educación a la población, Claro. sobre todo comenzando con la clase ingenieril,
para que tome conciencia de esta realidad. Y en eso está trabajando la mesa sísmica. Así como hay una mesa del agua, pero hay una mesa sísmica. Ahí está el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ahí está el Instituto Sismológico Universitario, está la UNESBI, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Esta semana se incorporó el Ministerio de Educación por el tema de las escuelas. Estamos pidiendo que se incorpore el Ministerio de Salud Pública también a la mesa. Ahí está participando el Servicio Geológico Nacional. Está también nuestro amigo Romeo Ginás, que es el asesor minero del Poder Ejecutivo, y estoy yo, que soy el asesor en materia de sismicidad. Quiere decir que hay una mesa sísmica que se reúne regularmente cada mes para abordar estos temas. Excelente. Nos faltan 3 minutos, pero me gustaría que hicieras una precisión histórica. Nosotros te hemos prestado atención desde hace mucho tiempo cuando advierte sobre esto de los riesgos sísmicos. A muchos de ustedes profesionales. Pero yo quisiera que por favor nos haga una diferenciación entre el tipo de construcción que, por ejemplo, estuvo presente en Haití y fue arrasada, está presente en buena parte de Centroamérica. Ustedes saben que son ladrillos y cosas de esas, con respecto a la nuestra. Desde los tiempos de Trujillo hasta hoy, que fue cuando se comenzó a edificar las grandes ciudades y particularmente esta, las normas de construcción nuestras han sido muy severas. Yo quisiera que por favor establezca la diferenciación que hay entre los riesgos sísmicos aquí con respecto a ellos, porque después de todo, esas construcciones nuestras con mucho acero y cosas nos dan cierta garantía. ¿No es así? Sí, mira, el acero que tú lo utilizas como un refuerzo tensional, porque tú sabes que el hormigón resiste compresión, que tú lo comprimas, pero no resiste tensión. Si tú alas el hormigón, él se desbarata. Ahora, para que él no se desbarate cuando tú lo alas, que es someterlo a tensión, como cuando tú alas una cuerda, eso es tensión. Cuando tú pisas fuerte, eso es compresión. Entonces tú pisas el hormigón con una carga y él te la aguanta porque su resistencia a la compresión es muy alta. Cuando te dicen, por ejemplo, que ese hormigón es de 280, te quieren decir que resiste 280 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Eso quiere decir que resiste 2.800 toneladas por cada metro cuadrado. Pero eso es a compresión. Tú lo sometes a tensión y se te desbarata con menos de la mitad de esa carga. ¿Qué quiere decir eso? Que para eso se le pone ese acero. Ahora, ese acero combinado con ese hormigón va a responder en función de las condiciones estructurales. Si ese acero está bien distribuido en un área, pero no está bien distribuido en otra área, tú le estás dejando una vulnerabilidad de ese lado, una debilidad, y donde está la debilidad te falla. Por eso que es importante revisar las estructuras desde el punto de vista de la sismoresistencia. Entonces tú puedes tener un área del edificio que es robusta, que es fuerte, que se comporta como un búnker y no va a sufrir nada al momento del terremoto, pero tienes la otra área vecina en el mismo edificio que tiene una debilidad, tiene una columna corta, o tiene un vuelo largo, o tiene una excentricidad, o tiene un piso blando y te falla por ahí. Por ejemplo, en Ecuador vi un edificio de 8 niveles. El 1 y el 2 quedaron intactos. El 4, 5, 6, 7 y 8 quedaron intactos, pero el 3 se aplastó. Entonces ya el edificio había que demolerlo. Sí. Así. Anda por carajo. Porque se aplastó. Ya no tiene base. Decir, evitar esas vulnerabilidades, porque entonces no te sirve de nada. Por ejemplo, como vi en Haití, que el primer piso de parqueo se rompe la columna, se aplasta. De ahí para arriba el edificio quedó intacto, pero quedó de rodillas. Entonces ya había que demoler. Como pasó con el hotel, el viejo hotel de la Francesa allá en Puerto Príncipe. Tenemos que ir. Solo fue abajo. Ese era el Hotel Montana. Pero el llamado es al seguro. Al seguro agropecuario, seguro de los inmuebles, Así es. asegurarse esa pequeña y mediana que está pujante. Contra esas fuerzas de la naturaleza. Contra esas fuerzas de la naturaleza. Muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes, Gracias, señores, Sergio. por la Muy bien. cortesía, por Nosotros permitirnos nos esta vemos. conversación con la nación. Muy bien. Nosotros nos vemos mañana. ¿Tú te acuerdas de Dios eso? El mediante. Hotel Montana Muy bien. quedó Nos intacto. vemos. Bye bye.